Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y para el día de hoy pues les quiero hablar sobre este TV show que se llama The Invincible y traté de hacer un guión para este video pero no me quería salir, así que lo estaré haciendo a capela. Y pues si aún no han visto este show pues les recomiendo que lo hagan antes de seguir con este video. Lo pueden encontrar por Amazon Prime. Pero primero les quiero dar un breve resumen y luego pasar a hablar sobre la serie en sí. Y pues la historia trata de Mark Grayson, el hijo de uno de los superhéroes más fuertes del mundo llamado Omni-Man, y de cómo este espera con ansia sus poderes pues para formar parte del equipo de su padre, solo para ser traicionado por su propio padre cuando descubren que él fue el asesino que acabó con todo su equipo, declarando una invasión al planeta Tierra al ser descubierto, dejando a Mark herido tras una tremenda paliza que le da al negarse unirse a él y en la que muere cientos de personas, para luego marcharse, dejando a Mark y a su madre solos, teniendo que lidiar con los platos rotos de él. Y este vendría siendo como el breve resumen. Lo que estuvo brutal de esta serie es la historia y los detalles de las animaciones para causar emociones, como cuando nos muestran el romance de los padres de Mark y de lo bien que se llevan y se aman, para luego sentirnos traicionados al escuchar cómo él se expresa de ella y sus intenciones para cumplir con su misión, una misión que él mismo no quiere cumplir y por el cual huye a otro planeta. Sin hablar de los otros superhéroes que quedaron en shock hasta la misma compañía que básicamente los auspicia y que es dirigida por Cecil, que también en parte como que sospechaba de él, pero aún así le daba el beneficio de la duda. Y esto nos lo va mostrando en cada episodio, pues de las cosas que Omni-Man hacía con los gestos y comportamientos hasta que ocurre el incidente. Y esa parte estuvo brutal. Mi esposo y yo vimos esa escena por accidente en Instagram y tuvimos que verla, obviamente. Tan buena fue que mi esposo inclusive leyó el cómic y dice que está bien bueno, pero que es un viaje que ni siquiera me imagino todo lo que va a ocurrir. Y la cuestión es que Mark es tan diferente a su padre y es lo que a mí como que me da cosita por él, como que I'm rooting for you, Mark. Y es porque él es como que más positivo, siempre como que trata de buscar el lado positivo a las cosas y es más empático y tiende a conectarse con las personas, lo cual es bueno, pero con el oficio de ser superhéroe, pues tienes que dejar los sentimientos a un lado hasta un punto. Y esto es algo que le va a ir afectando poco a poco al no saber en quién confiar, aparte de su familia y de sus amistades más cercanas en la historia, que puede dar un giro completamente diferente dependiendo de las decisiones que él vaya tomando más adelante. Y lo que estuvo asombroso de esta serie fue lo rápido que uno se engancha a la historia. Me acuerdo que cuando comencé a ver la serie, pues nos dieron como una introducción de unos clones, slash hermanos, villanos, que siempre andaban pues molestándose de quién era el verdadero y que además eran unos genios y de cómo estos pelean y esas escenas en donde tenía los hostes, trataban de escapar, un revolú. Y ahí nos daban la introducción del equipo donde pertenecía Omni-Man, el padre de Mark, y de sus poderes y de quiénes son, etcétera, etcétera, para luego mostrarnos a los superhéroes independientes que a veces podía ser de solos o en equipo, como en el caso de Eve, que cuando Mark la conoce, ella pues pertenecía a un equipo del cual Mark forma parte de ese equipo por un tiempo y de vez en cuando pues los ayuda. Y básicamente la primera temporada trató de cómo
Mark lidia con las responsabilidades de ser un superhéroe y de la cruda realidad que esto conlleva, que no se pueden salvar a todos, además de la traición por parte de su padre. También del cómo el mundo entero lo verá más adelante. Y esta parte para mí fue bien choking porque de verdad que no me imaginaba que iba a ser así, no me imaginaba que Mark tenía que enfrentarse a su padre y que le diera la paliza de su vida, que estuvo a punto de morir y fue por unas palabras que Mark le dijo a él que hace que pare y se vaya llorando, porque esta escena cuando lo muestran a él como volando hacia otro lugar, Onimen llora y es como que ¿por qué? ¿Por qué pasó así? Y una de las cosas que se me olvidó mencionar de el primer season es que ocurrieron dos cosas que son importantes y que son relevantes en la historia. La primera es que cuando Mark conoce a Eve, ellos están teniendo una batalla contra unos aliens que estaban tratando de invadir a la Tierra, en donde su padre Omni-Man interviene y básicamente destruye a estos aliens que se generan rápidamente. La cuestión es que Omni-Man de alguna manera se la ingenia para ganarle y vuelve. Pero estos siguen buscando la forma de invadir la Tierra. Y esto nos lo van mostrando más adelante en la historia. Otro suceso que ocurrió en esta primera temporada fue cuando Mark tiene una misión a la luna y los aliens que vivían ahí pues fueron invadidos por una especie de parásito que termina destruyendo, no sé si casi toda la especie de ese lugar, y de alguna manera se la ingenia para aterrizar a la Tierra y básicamente también está creando su propio army de humanos por el lado, y esto también lo van a mostrar más adelante, pero son dos cosas que también está ahí como que en la espera de presentarse en el futuro en la historia, y que lo encuentro bien cool porque uno como que sigue esperando para cuando va a estallar este revolú. Pero pues seguimos ahí en esa espera. En la segunda temporada es cuando pues vemos un cambio en todos los aspectos, ya que muchos nos confían pues en Mark, obviamente por lo que su padre hizo. Y pues este trata de encajar y buscar mejorar la situación en la que se encuentra, pues tratando de hacer todo lo que dice Cecil básicamente, hasta el punto que le afecta su vida romántica y cotidiana, porque Cecil lo llamaba cada rato. Además de que ya habían formado otro equipo de superhéroes, quienes eran casi todo el equipo que pertenecía a Eve, pero eran demasiado principiantes y como eran jóvenes, pues cometían muchos errores porque no se comunicaban como equipo. También nos muestran lo importante que son estos villanos clones por su intelecto y de cómo estos se vuelven una parte importante de la historia hasta el punto de abrir nuevos universos, que es una de las cosas que ocurre en esta temporada cuando aparece un personaje que tiene la habilidad de transportarse a diferentes realidades y le ofrece una propuesta a estos hermanos. Y así es como se acaba la segunda temporada, si no me equivoco. En la tercera temporada es donde descubrimos más acerca de los diferentes mundos paralelos en el cual Mark se une a su padre y de lo que todavía puede ser posible. También vemos los intentos de Cecil para evitar esa realidad, y es en esta tercera temporada en donde Mark descubre que tiene un hermano por parte de su padre, ya que este lo manda a buscar y le muestra acerca de esta segunda vida que él tiene en este nuevo planeta. Pero todo se va al carajo cuando los Ultraman descubren
su paradero y se vuelve un caos y una tremenda pelea en donde Mark vuelve a salir herido y con un bebé y básicamente pues lo lleva a su mamá y le explica la situación y se toman la responsabilidad de criar a este bebé. Y se acuerdan cuando les hablé de esto, de este tipo que tiene la habilidad para transportarse a diferentes realidades. Pues él le pide ayuda a Mark para crear un buen final para todos, pero los hermanos clones lo terminan jodiendo todo y ocurre una explosión en el que este se vuelve malo y pues trata de vengarse de Mark pues por la confusión que él tiene con los diferentes realidades de él mismo, de su misma versión en el que pierde a su familia por causa de Mark o de su padre y pues quiere tomar venganza acerca de eso. La cuestión es que queda todo twisted. Así que sí. Y pues no sé si es en esta temporada o en la otra, en la que pone a prueba a Mark. Y Mark pierde la cabeza y termina matándolo, entre comillas, porque no ocurre así, pero Mark lo deja pues a su suerte. Y en la nueva temporada pues se puede ver que él está vivo y es parte del nuevo caos que ocurre en la última temporada. Y no le quiero contar mucho de esa porque prefiero que ustedes la vean. La cuestión es que está bien buena y no se van a arrepentir. Y lo que me gustó de este show fue los diferentes crecimientos de cada personaje. Por ejemplo, tenemos a Rex, que es uno de mis favoritos, en el cual también les voy a dar un tributo a él, ya que él pues mostraba como una personalidad infantil y yo pensaba que iba a seguir responsable, que no tenía la voz de líder, pero me mostró que era todo lo contrario, que a él así le importaba el equipo, le importaba sus camaradas y lo mejor aún es que él sí estaba dispuesto a sacrificarse y termina ocurriendo en la última temporada y eso me dolió tanto porque él quería comenzar una vida nueva, pero se sacrifica y su muerte de verdad como que me dolió, me dolió mucho. También la perspectiva de Mark, me duele que él se lo tome todo a pecho y tiene razón y no quiero que um, su personaje o característica se rompa por ello. Por eso estoy como que no, Mark, no caiga en la tentación y sigue adelante. No te des por vencido, tú eres uno de los buenos, no pienses que eres uno de los malos, porque ahora todo el mundo lo señala como que él es el malo cuando en realidad él no ha hecho nada, nada. Entonces, sí, Sol también haciendo de las suyas, él creyendo que hace las cosas bien, pero hay veces como que deja un mal sabor a la boca su ética en hacer, utilizando los poderes de los otros superhéroes o las habilidades y lo que sea y lo que está dispuesto a hacer pues para salvar al planeta Tierra. Lo cual no lo culpo, pero a la misma vez como que tienes que tomarlo un poco con calma porque no todo, no se puede tener poder sobre todo. Hay veces que se puede salir un poco de control si solamente te dejas llevar por una perspectiva nada más y creo que por eso puede fallar, en especial con lo último que ha sucedido en la última temporada. Sí, por favor, stop. También acerca de otras cositas, porque hay muchas cosas entre medio de la cual no hablé y es para no perder tanto el hilo de este review que le estoy dando a este TV show. Pero también
ocurre algo con los Ultramites, que ellos son poquitos y por eso es que ellos están buscando otros planetas pues para básicamente reproducirse. Lo que ellos sí no quieren es reproducirse con otras especies completamente diferentes a ellos, como en el caso de uno de ellos que físicamente es un alien y sí, por su sangre corre los de Ultramite, y esto también lo van mostrando también en los episodios, que básicamente tienen que pasar por un momento, no sé si de shock o casi de llegar a la muerte para que ellos se regeneren y explote su fuerza. Que es algo que Mark todavía no ha experimentado, pero su hermano, como es ah, sangre, tiene sangre de alien, pero de insecto, como un mantis, y ustedes pues conocen, sí, que los insectos tienen poca, ¿cómo les digo? Como que no viven mucho y pues tienden a experimentar esto más rápido, y por eso el crecimiento de su hermano menor, que ocurre muy rápido para un niño normal, como en el caso de Mark. So, es por eso como que estoy esperando, oh my god, cuando le va a explotar los verdaderos poderes a Mark, o si este va a ser natural o si va a ser pues por algo traumático como estar cerca o a punto de morir. Hubieron muchas escenas que me causaron impacto y no sé ni por dónde empezar. Pero una fue con Eve. Ella, a ella la matan básicamente y yo estaba como que, oh fuck, no sé, va a vivir, no va a vivir, ¿qué va a pasar? Y pues ocurre lo que ocurre, no se lo quiero espolear porque pues, eso es por si lo ven. Ya se lo jodí un poquito, pero no tanto. Y bueno, uno de los animes que estoy viendo ahora y que les recomiendo es de Hunter x Hunter. Si todavía no han visto ese anime, vayan a verlo, no se van a arrepentir. Es como, puedo decir que es una copia de Fairy Tail, pero sí tiene referencias, al igual que Torrico, no sé si hayan visto ese. La cuestión es que tiene diferentes referencias de diferentes animes, pero es unique a su forma. Y no sé qué tan viejo sea, no me acuerdo. La cuestión es que está buenísimo, se las recomiendo. Y bueno, así me voy despidiendo. Espero que les haya gustado este video. No se olviden de darme un me gusta o suscribirse para más contenido. Si me quieren seguir en mis otras redes sociales, lo pueden hacer tanto por Instagram o TikTok. Y si quieren apoyarme como artista, lo pueden hacer por mi página de Ko-fi. Ya saben que estoy haciendo comisiones. Y bueno, espero que estén disfrutando de este video. Hasta la próxima.